Muy buenos días, sean todos y todas bienvenidas a la transmisión en vivo de la conferencia de prensa a cargo del Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. Les invitamos para que por favor se mantengan en línea. Dentro de muy breves instantes estaremos iniciando formalmente con la transmisión de resultados de esta conferencia de prensa. Muchísimas gracias. Por supuesto, manténgase en línea. Muy buenos días, les saluda Guillermo Solano de la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional. Es un gusto para nosotros poder compartirles esta mañana los resultados de un análisis a cargo del Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, el cual se titula Balance Económico y Social 2025 y Desafíos para la próxima administración. Les informamos que esta presentación de resultados está siendo transmitida en vivo por los canales de Una Comunica. Por tanto,
Con todo gusto recibiremos sus comentarios o sus preguntas que pueden realizarlo a través de esta transmisión, las cuales trasladaremos a nuestros voceros esta mañana para que puedan responderlas. Me permito, en primera instancia, presentar a las personas que nos acompañan hoy en mesa principal. Damos la bienvenida a la coordinadora del Observatorio Económico y Social, la máster Roxana Morales Ramos. Recibimos también al investigador del observatorio, el máster Fernando Rodríguez Garro, y al investigador del observatorio, el máster Yenen Mejías Sanli. A continuación, damos la bienvenida a los expositores para que puedan presentar los resultados de este informe. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en esta actividad donde daremos a conocer el informe o el balance económico y social de Costa Rica para el cierre de este año y desafíos que enfrentará la próxima administración. En este informe vamos a abarcar 10 temas generales. El primero, el entorno internacional. Segundo, actividad económica. Luego, el sector externo, donde abarcaremos exclusivamente exportaciones, importaciones y turismo. Rápidamente veremos algunos datos del mercado laboral con los resultados de la encuesta continua de empleo del tercer trimestre de este año, algunos datos de inflación, presiones inflacionarias, tasas de interés y crédito en Costa Rica, cómo se ha comportado el mercado cambiario del tipo cambio a nivel nacional, el balance fiscal, perspectivas para 2025-2026 y desafíos para la próxima administración. Para iniciar, Yenen Mejías va a exponer lo relativo al entorno internacional. Buenos días a todos y a todas. Vamos a empezar con la parte internacional, particularmente porque somos una economía pequeña y abierta y bueno, pequeños empujones desde allá podrían afectarnos fuertemente a nosotros. Sí hay cosas que están pasando. Nuestro principal socio es los Estados Unidos y tal vez si observamos lo que ha venido pasando con su crecimiento, muestra una desaceleración desde el 2024 en términos de su tasa de crecimiento anual, ¿verdad? Alcanzando, por ejemplo, para el segundo trimestre un 1,1%. Curiosamente, si se hace un análisis un poco más de corto plazo, podemos observar un crecimiento diferente, particularmente en el primer trimestre de 2025, donde se observa una economía que en realidad crece al menos 0,6%, y luego un efecto rebote del 3,8%. Bueno, en realidad este pequeño efecto, que es importante, el menos 0,6, en realidad se debe a que muchas empresas adelantaron sus compras dado a la expectativa que se tenía con respecto a las nuevas políticas de comercio que venían desde la administración de Trump, ¿verdad? Ese adelantamiento afecta en términos negativos al PIB y luego que se acaba, rebota en un 20, ¿verdad? Rebota disminuyéndose un 29,3% de las importaciones y vuelve a dar ese efecto como de que mejora, ¿verdad? De 3,8%. Pero es un efecto artificial, en realidad no tiene que ver con algo estructural de la economía de los Estados Unidos. Bueno, en lo que va del año la Fed ha hecho una reducción, un recorte en sus tasas 2 veces seguidas y eso tiene algo, nos dice algo importante en términos de la inflación debido a que, si recordamos, Estados Unidos desde la pandemia tuvo cuando llegó la reactivación un pequeño calentamiento a nivel de la inflación, ¿verdad? Alcanzando niveles importantes del 9%, pero pareció dar una tregua conforme avanzaron los años hasta la actualidad. Sin embargo, a pesar de que está bajado, se mantiene por encima de la meta del 2%, y lo curioso es que estos anuncios de la Fed, de los recortes con las tasas de interés, empatan un poquitito con lo que pareciera ser de nuevo un calentamiento a nivel de la tasa de inflación, ¿verdad? Una preocupación que viene allí como tal. Recientemente también se está hablando de que se podría estancar una reducción para los siguientes días o meses en las tasas. Bueno, en términos del desempleo, Estados Unidos, pues igual, pasando después de la pandemia,
muestra una reducción, solo que hay una especie de estancamiento y una ligera preocupación hacia una tasa que se mantiene y pareciera incluso recientemente mostrar algún signo de crecimiento. También en la parte del desempleo de los hispanos y latinos se mantiene, y cuando hacemos el acercamiento un poquitito más del 2024 a la fecha se puede observar un crecimiento en este indicador del desempleo, ¿verdad? Pues en el fondo podemos observar una desmejoría en este indicador, ¿verdad? Bueno, curiosamente el FMI ha ofrecido unas proyecciones sobre el crecimiento donde resalta una mejoría en la proyección con respecto a julio de este año, en donde se hablaba que el crecimiento, o se esperaba que el crecimiento para el 2025 fuera un 3.0, pero hubo una mejoría al 3.2, 0,2 puntos porcentuales, un 0,2 de mejoría, pero se mantiene igual para el 2026. Eso en términos del crecimiento económico del mundo. Las regiones en realidad se mantienen bastante similares. América Latina va para atrás, hay una desmejoría también por allí, igual ocurre con los Estados Unidos, la zona del euro. La excepción se marca más en la parte del Oriente Medio y Asia Central, así como África subsahariana, ¿verdad? Un aspecto interesante con respecto a estas proyecciones es si uno se hace la pregunta de si el efecto de los aranceles ya pasó o ya se notan, ¿verdad? En realidad es un poco adelantado aún afirmarlo. En realidad la economía y el Fondo Monetario Internacional es muy insistente en que ha sido resiliente en lo que va del año, pero pareciera ser que esta resiliencia se empieza a acabar, ¿verdad? Pero es aún muy temprano, la economía se sigue ajustando, las empresas siguen haciendo ajustes. Estas variaciones que se dieron, por ejemplo, en el crecimiento de los Estados Unidos, se dieron más a efectos coyunturales, ¿verdad? Ante la expectativa que se tenía sobre los efectos de los aranceles, y ahí siguen todavía los riesgos presentes. Así eso mantiene un poquito a la baja en general el crecimiento, y persiste mucho la incertidumbre alrededor de todas estas nuevas políticas comerciales como tal. Muy bien. Roxana. Con respecto al nivel de actividad económica de Costa Rica, vamos a analizar el comportamiento del índice mensual de actividad económica que publica el Banco Central, el más reciente con término a septiembre de 2025. En este tema nos interesa resaltar, ¿verdad?, lo que ya se ha venido confirmando en diferentes informes, tanto del Observatorio Económico y Social como de otras instancias a nivel nacional, de la dualidad económica que existe en Costa Rica, donde tenemos dos velocidades o una economía que crece a dos velocidades, una que está impulsada por el régimen especial, que es la que más crece, y dentro del régimen especial están las zonas francas, y luego el régimen nacional o el definitivo, que están creciendo a un 2,3%. ¿Qué es lo que nos interesa acá resaltar? Bueno, que si bien es cierto la economía crece de una forma dinámica, ese crecimiento está muy concentrado, y vamos a ver más adelante en los indicadores cómo esa concentración se refleja tanto a nivel general de la producción como a nivel de exportaciones, por ejemplo. Hicimos un análisis sobre estas brechas estructurales de la economía, es decir, este crecimiento desigual que tenemos en las actividades de zonas francas que están dentro del régimen especial y la del régimen definitivo. Si nosotros comparamos el índice mensual de enero de 2022 con septiembre de 2025, vemos que el régimen especial en este periodo ha crecido un 62%, mientras que el régimen definitivo apenas ha crecido un 10,5%. Es una diferencia abismal entre el régimen especial y el definitivo, que obviamente lo que nos muestra es una economía que está sumamente concentrada en su dinamismo. ¿Y por qué elegimos enero de 2022? Bueno, enero de 2022 es porque ya en ese momento pasó la parte más fuerte de la pandemia, y lo que quisiéramos es ver cuánto se ha dinamizado la economía a partir de ese momento. Cuando desagregamos esa información por actividades económicas, observamos también una alta concentración. Por ejemplo, en actividades científicas, industria manufacturera crece por encima del 30% en este periodo,
mientras que actividades muy importantes en generación de empleo en Costa Rica, que dentro de ellas está la actividad agrícola, que en este caso se observa en el IMAGRO, y en el sector construcción crece durante estos años apenas un 4,5% la parte agrícola y un 5,2% el tema de construcción, y esto se ve reflejado también en el bajo dinamismo que ha presentado la generación de empleo en estos dos sectores. Y bueno, ya sabemos todo lo que ha pasado con el sector agropecuario, que de hecho ha bajado su importancia relativa en cuanto a generación de empleo y en cuanto a aporte al dinamismo de la actividad económica. Importante, dentro de estos datos, vean que la industria manufacturera en este periodo crece un 30%, entonces ya vemos una concentración de la producción en actividades de zonas francas y también en actividades como industria manufacturera. Nos interesa analizar, bueno, ¿qué es la industria manufacturera y quiénes han crecido ahí? Entonces, en este mismo periodo, entre 2022 y septiembre de 2025, observamos que, por ejemplo, la industria manufacturera, que incluye zonas francas y régimen definitivo, ha crecido un 76% en este sentido. Y dentro de este grupo, vean que es instrumentos y suministros médicos y dentales los que están explicando la mayoría de este crecimiento, un 120% se ha incrementado desde enero de 2022 a la fecha. Es un crecimiento muy fuerte, ¿verdad? Y vamos a ver que esto es parte de esa concentración del dinamismo económico y donde este sector, especialmente suministros médicos y equipos y suministros médicos, es el que tiene, digamos, la batuta del crecimiento económico. ¿Cómo lo vemos a nivel del sector exportador? Esta concentración, bueno, observamos que en los últimos meses, en los últimos años, ¿verdad?, ha venido reduciéndose el déficit comercial que presenta Costa Rica. En el caso del acumulado septiembre de 2025 son 2.000 millones de dólares la diferencia. Esa reducción en el déficit está explicado porque las exportaciones están creciendo más rápido que las importaciones y eso da como resultado que el déficit sea menor. Pero cuando analizamos el crecimiento de las exportaciones, también vemos que hay una alta concentración de esas exportaciones. Por ejemplo, en el régimen definitivo, en la variación interanual, es decir, con respecto al año pasado, el régimen definitivo apenas creció un 0,93% y el régimen especial creció un 22,8%. En promedio, las exportaciones crecen un 15%, pero explicadas principalmente por este régimen especial que es el que muestra dinamismo. Algunos datos que nos interesa resaltar, por ejemplo, en el caso de las ventas de zonas francas, el 55% van con destino a Estados Unidos, es decir, las zonas francas tienen una alta concentración también en el mercado estadounidense. Las exportaciones totales, no solo de zonas francas, sino totales hacia Estados Unidos han crecido un 18,4%. Y en el caso de las exportaciones totales de Costa Rica, el 47,9% van a Estados Unidos. Entonces vemos una concentración no solo en productos, en régimen, sino también en un país que en este caso es Estados Unidos, que dependemos altamente. Mientras tanto, otros sectores de la economía exportadores, por ejemplo en el sector agrícola, más bien ha habido una contracción en las exportaciones en el último año. Este dato es muy importante que nos muestra cómo está la concentración de las exportaciones por sector. En este caso, el sector de equipo de precisión y médico continúa consolidándose como el principal grupo exportador del país. Tenemos que el 48% de las exportaciones de Costa Rica corresponden a equipo de precisión y médico. Y vean este gráfico, qué interesante, el superior de la esquina izquierda. Vemos que en la barra verde se muestran las exportaciones de equipo de precisión y médico, solo ese sector para Costa Rica. Y en la barra celeste o azul se muestran las exportaciones totales del país sin equipo de precisión y médico. Es decir, ya solo equipo de precisión y médico está casi igualando las exportaciones del resto de la economía. Y esto muestra precisamente esa alta concentración. En el caso de equipo de precisión y médico, el 67% de esas exportaciones vemos que van hacia Estados Unidos, apenas el 14,3% a Holanda, es decir, también hay una concentración alta de la exportación de este sector. ¿Y por qué es importante? Bueno, vamos a ver que hay una amenaza latente de Estados Unidos de establecer aranceles al equipo de precisión y médico,
¿verdad? Y que eso definitivamente tendría un impacto sobre la economía nacional. Cuando vemos la importación, las exportaciones acumuladas a septiembre de cada año, por ejemplo, en el caso de las exportaciones, sin contar equipo de precisión y médico, han crecido apenas un 3,1%, y las de equipo de precisión y médico, solas ellas, han crecido un 31%. Es decir, ese crecimiento económico está explicado por zonas francas y entre zonas francas, equipo de precisión y médico. La alta concentración de las exportaciones por producto también se muestra en este cuadro, donde observamos que solo 20 productos concentran el 73% de las exportaciones totales de Costa Rica acumuladas a septiembre de este año. El producto otras agujas y catéteres, cánulas e instrumentos similares representa el 20% del total exportado. Y un dato que nos pareció interesante es la suma de las exportaciones totales de piña, banano y café representan el 12,9% del total exportado de Costa Rica. Y además muestran una caída en el último año, es decir, un sector que tradicionalmente era muy importante para la economía costarricense viene perdiendo importante dinamismo y está muy bajo incluso del nivel exportado por un solo grupo de productos que son otras agujas y catéteres, cánulas e instrumentos similares en el caso médico. Entonces ahí tenemos otra evidencia de esa alta concentración del mercado exportador costarricense que explica esa dualidad económica que hablábamos ahora al inicio. ¿Qué esperamos para las exportaciones para los próximos meses? Bueno, tal como mencionaba Yenen, muchas de las empresas estadounidenses y otras adelantaron compras a la expectativa de la imposición de aranceles, ¿verdad? Prefirieron comprar antes de que los aranceles se empezaran a regir y por eso se aceleró fuertemente las compras de muchas empresas externas y eso hace que nuestras exportaciones también se dinamizaran fuertemente en este periodo, pero se esperaría que ahora empiecen a reducirse ese crecimiento por tres motivos, ¿verdad? Uno que es precisamente el tema de los aranceles, otro es el cierre gradual de la planta de ensamble y prueba de microprocesadores de Intel, que ya sabemos que va retirándose del mercado nacional, y de la empresa Corvo, ¿verdad? Otra empresa estadounidense de semiconductores que también se retira del mercado. Esto hará que las exportaciones ticas pues tengan un dinamismo menor en los próximos meses. Y como mencionaba, se podría agravar esta situación, es decir, que la desaceleración sea más fuerte en caso de que haya un aumento en los impuestos, tanto en chips y semiconductores o en aranceles al equipo de precisión y médico, que como ya vimos representa una gran parte de la economía nacional. En cuanto a importaciones, es un comportamiento similar. Las mayores importaciones o el dinamismo corresponden a zonas francas, ¿verdad? Que son empresas que traen productos para luego reexportarlos y bueno, eso también hace que las exportaciones tengan un alto dinamismo. En el caso del turismo, que es parte de las exportaciones costarricenses, vemos que ha perdido dinamismo en el último año. Con respecto al año pasado, disminuyó un 1,8% la entrada de turistas al país y es importante señalar que si ustedes ven el gráfico en el 2019, la cantidad de turistas acumulados a octubre era 2.566.000 y en este momento tenemos en el 2025 2.349.000 y en años anteriores no se logró recuperar el nivel de turismo que teníamos previo a la pandemia, ¿verdad? Es un dato importante y que además, dadas las condiciones del mercado internacional y la política arancelaria de Estados Unidos, junto con la apreciación del tipo de cambio, o la apreciación del colón, perdón, en Costa Rica, esto hace que también el sector del turismo se vea mucho más afectado. Para nosotros es importante el análisis de qué ocurre en el mercado laboral dentro de este sector, por eso incluimos una filmina sobre cómo ha sido el comportamiento del empleo en el sector turismo en el último año. Y observamos que entre el tercer trimestre de 2024 y el tercer trimestre de 2025 se han perdido 22.170 empleos en el sector turismo. La mayor pérdida de empleo se ha dado en provisión de alimentos y bebidas, es decir, la pérdida de empleos en el sector turismo no solo está vinculado al menor dinamismo del turismo externo, que ya vimos que hay una desaceleración, sino también el turismo nacional,
¿verdad? ¿Por qué nacional? Porque bueno, hay una menor capacidad de la población costarricense de dedicar parte de su ingreso a actividades turísticas y por eso también se reduce este grupo. Pero vemos que prácticamente en todas las actividades se ha reducido la cantidad de empleo. Importante también dentro de este sector hay una gran cantidad de personas con empleo informal, sin embargo llama la atención que entre las mujeres la informalidad en el sector turismo alcanza el 58,5%, mientras que entre los hombres es apenas el 38,9%, es decir, entre los hombres es alto el nivel de informalidad, pero vean que entre las mujeres es casi el 60%, entonces también es importante poner atención sobre este sector que genera una gran cantidad de empleo al país y muchos de esos empleos se generan en personas o para personas que tienen un bajo perfil educativo y que difícilmente se pueden incorporar a actividades más dinámicas como son las del sector de la industria manufacturera o de sectores de más alta tecnología que requieren una mayor capacitación del personal. Ahora, con respecto al mercado laboral, algunos datos generales. Bueno, en la presentación pusimos un enlace de un comunicado que realizamos hace unos días con un análisis básico de la encuesta continua de empleo del tercer trimestre y queríamos resaltar, ¿verdad?, que en esta encuesta más reciente se mantienen las tendencias que hemos venido señalando desde el observatorio, es decir, el desempleo que se está reduciendo en el país no responde a una creación de empleo, sino más bien a una salida de personas del mercado laboral, es decir, se están retirando del todo del mercado. Los datos no nos dicen que es que haya más informalidad, no, más bien hay menos personas en informalidad y lo que significa que la fuerza de trabajo en el país se viene reduciendo. Por ejemplo, en el último año la población ocupada, es decir, la persona que tenía un empleo en el país, sea asalariado, sea independiente, sea formal o sea informal, se redujo en 48.828 personas. Y dentro de esa reducción, prácticamente el total corresponde a mujeres. Si nosotros vemos la diferencia entre hombres y mujeres, entre las mujeres se redujo en 56.000 y entre los hombres aumentó en 7.655 la cantidad de puestos. Entonces vemos que la mejora relativa está particularmente entre las mujeres. Otros indicadores de estos cambios, por ejemplo, en la reducción de la cantidad de personas ocupadas, la cantidad mayor es de personas de 45 años y más, que se redujo en 53.000 puestos, los jóvenes también, que se redujo en 6.652, son los dos grupos que explican la mayor caída de empleo en el último año. Entre el empleo formal e informal, vean que hay una reducción de 70.000 personas en empleo informal, que significa que ya no tenemos esa cantidad de personas que antes estaban trabajando en condiciones que no tenían seguridad social, que no tenían no pagaban cargas sociales, ¿verdad?, no tenían beneficios laborales, y el empleo formal aumentó 21.000 personas, perdón. ¿Qué significa esto? Si nosotros tenemos que los informales se reducen en 70.000, uno esperaría es porque esas personas se pasaron a la formalidad, pero no, de esos 70.000, solo 21.000 pasaron a la formalidad. ¿Y el resto qué se hizo? Bueno, el resto se salió del mercado laboral, es decir, ya no está formando parte de la fuerza de trabajo y no está disponible para trabajar tampoco en su gran mayoría. Y entonces esto hace que la fuerza laboral de Costa Rica se reduzca y vamos a ver que eso tendría implicaciones económicas en el mediano y largo plazo que luego podríamos ahondar. En el caso de la segmentación, también es importante que en el último año prácticamente se han creado solo empleos en sectores que requieren un alto nivel educativo, es decir, con título universitario o que requieren una alta calificación. Y por su parte tenemos el otro grupo, que son las personas de 15 años y más que están fuera de la fuerza de trabajo, que se aumentó o incrementó en 124.000 personas en el último año. De estas 124.000, 70% son personas de 60 años y más y el 22% son personas jóvenes. Entonces, ¿qué nos dicen los datos? ¿Quiénes están saliendo al mercado laboral? Pues las personas que tienen 60 años y más en su mayoría y en gran medida personas jóvenes. Sin embargo, en todos los grupos de edad se están saliendo personas del mercado laboral. Ahora, ¿por qué las personas están fuera del mercado de trabajo? Entonces, hicimos un análisis a partir también de la encuesta continua de empleo. La encuesta realiza una pregunta a las personas. Dice, si la semana pasada hubiese encontrado un trabajo,
podría empezar a trabajar en este momento o a más tardar en 2 semanas. Y esto lo que nos dice es que si esas personas que están fuera de la fuerza de trabajo dicen, no estoy disponible para trabajar, entonces, ¿por qué no están disponibles? Una, porque no desea trabajar, porque es una persona que se considera muy anciana, porque tiene una discapacidad permanente o tiene una enfermedad, por obligaciones familiares, razones personales, o podría trabajar en otro momento o con alguna restricción. Las principales razones que manifiestan los grupos de edad que están acá mostrados en la tabla, en el caso de las personas jóvenes, son razones personales que involucran temas de estudio o viajes programados, particularmente tanto entre hombres como mujeres. En la población de 25 a 34 años, en el caso de los hombres, discapacidad o enfermedad, las razones por las que están fuera del mercado de trabajo. En el caso de los hombres también, de 35 años hasta 59 años, la mayoría es por temas de enfermedad o discapacidad. Obviamente el tema de 60 años y más, la mayoría es por considerarse una persona muy anciana, pero vean que en el caso de las mujeres que tienen edades entre 25 y 59 años, la mayoría está fuera del mercado laboral por tema de obligaciones familiares. Y cuando nosotros analizamos en el último año por qué se han salido esas mujeres del mercado laboral, prácticamente todas dicen que es por obligaciones familiares. O sea, es una situación que viene explicando esa salida del mercado laboral y que preocupa, porque si nosotros tenemos en el país una población que cada vez se está reduciendo en fuerza de trabajo, es decir, que tenemos una población que se envejece y menos cantidad de personas jóvenes o la tasa de natalidad también se ha venido reduciendo, entonces se hace más pequeño la cantidad de personas que están sosteniendo al resto de la economía, es decir, al resto del país o el resto de personas, y eso aumenta la dependencia económica, sea dependencia de programas sociales o dependencia de otros familiares que tienen que ver cómo cubrir las necesidades de esta población mayor que ya no puede trabajar. Y entonces, dentro de los datos que explican el aumento en la cantidad de personas inactivas, entonces tenemos que en el último año el 70% de ese incremento en las personas inactivas son de 60 años y más, el 22% son jóvenes y el resto son de 25 a 59 años. Si nosotros analizamos esas personas que se salieron del mercado laboral entre el año pasado y cuáles son las razones que dicen por qué se salieron del mercado, vean que entre las mujeres, las obligaciones familiares, la cantidad de personas que dice que está fuera del mercado laboral por esta condición son 61,000 más que el año pasado. Hay más de 500,000 de mujeres fuera del mercado laboral por temas de responsabilidades del hogar. Mientras que entre los hombres el porcentaje es mínimo, ¿verdad? Que indican que están fuera del mercado por esta condición. En el caso de los hombres, la mayoría de motivos por los que se salieron el año pasado y fue por motivos personales, y observamos que en ese caso son los jóvenes los que dijeron que se salieron por motivos personales. El resto se salieron de los hombres por temas de edad, es decir, se concentra en salida de hombres en estos dos grupos. Ahora, con respecto a inflación y presiones inflacionarias, analizamos el índice de precios al consumidor. Ya hemos venido señalando, la inflación lleva 31 meses fuera del rango meta del Banco Central, que se encuentra entre el 2 y el 4%. La inflación acumulada de octubre es negativa, en menos 1,77%, y las expectativas de inflación se mantienen por debajo del rango meta. Entonces, aquí lo que incide, ¿verdad?, es una reducción en el costo de vida. Sin embargo, esta afectación de los precios no es homogénea dentro de los grupos de la economía. Hicimos un análisis para ver cuánto ha sido la inflación también desde enero de 2020 a hoy, para ver cuál es esa diferencia por nivel de ingresos de los hogares. Entonces observamos que en los hogares de ingresos bajos es donde se ha dado la mayor inflación, que es un 7,3%, en ingresos medios un 5,1% y en ingresos altos un 3,3%. Entonces, a pesar de que en los últimos años la inflación ha sido baja, en promedio 4,97% para toda la economía, para las personas que están en ingresos bajos es más alta esa inflación. ¿Y por qué es más alta? Bueno, porque crecen más los precios de los alimentos y las familias de más bajos ingresos dedican más parte de sus ingresos a la compra de alimentos. Y esto se explica, por ejemplo, en este cuadro, donde entre enero de 2022 y octubre de 2025, los alimentos crecieron un 11,26%,
Llama la atención que en el caso de alquiler y servicios de la vivienda creció un 11,21%, a pesar de que hay una ley que establece que los aumentos en los alquileres no pueden ir más allá de la inflación. ¿Cómo se explica este aumento? Bueno, posiblemente cuando dejan de alquilar, la persona que viene le suben el precio, ¿verdad?, del alquiler, y no necesariamente porque estén subiendo el precio a los que ya están alquilando. Entonces eso hace que se genere un incremento en los precios de alquiler. Vean el tema de educación también, educación tanto privada como en el caso de educación primaria, secundaria, universitaria, ha habido un incremento importante. Y comidas fuera del hogar, también vean que hay un incremento del 13,22 que va ligado con el incremento en alimentos y bebidas, ¿verdad?, que es un insumo para la producción de los alimentos. En este cuadro, luego podrán ahí detallarlo, se muestran los productos que más han subido de precio entre 2022 y 2025 y los que más han bajado de precio. Vean que se concentran precios de productos alimenticios, su mayoría en los que se han incrementado de precios. Vean que el café ha incrementado un 62%. Las familias que consumen mucho café pues ven impactado su bolsillo, en este caso por el incremento de este producto, mientras que otras que han reducido de precio no son de consumo general de muchas de la población. Por ejemplo, revisión técnica de vehículos se redujo un 57%, pero no todos pagan una revisión técnica de vehículos ni constantemente, ¿verdad? Teléfono celular, televisores, boleto aéreo. Entonces, esto explica por qué la economía crece, los precios crecen poco, pero para algunas personas no sienten que eso se vea reflejado en su bolsillo. ¿Por qué? Porque los productos que más consumimos y los que consumimos más regularmente más bien están aumentando de precio, mientras que aquellos que consumimos de vez en cuando o que no consumimos del todo están bajando de precio. Entonces eso explica un poco por qué las personas no sienten esa reducción en los precios. ¿Cuáles presiones inflacionarias tenemos? Bueno, ahorita en el corto plazo casi ninguna. El precio internacional del petróleo viene bajando, de hecho se esperan más reducciones en el precio de los combustibles. Hay un indicador que nosotros utilizamos como indicador adelantado de inflación, que es el índice de precios al productor de la manufactura. Esto nos permite ver o prever cuál va a ser la proyección de inflación, porque si el costo de producción de las empresas está aumentando, en el mediano y largo plazo se traduce en un mayor costo de producción en los bienes y servicios de consumo final. En este caso no hay presiones de ese tipo, es decir, se mantienen una tendencia a la baja. El precio internacional de los alimentos también mantiene una tendencia descendente. Como saben, el tipo de cambio no se mueve, ¿verdad? Más bien en algunos momentos tiende a la baja, o sea, no hay presiones ahorita como para que se encarezcan las importaciones por un tema de tipo de cambio. Y en temas de presiones de demanda, más bien podría haber señales de desaceleración por todo el tema que hemos observado de los impactos que podría tener tanto las salidas de algunas empresas de la producción nacional como los aranceles en Costa Rica. Entonces ahora le doy el espacio a Fernando Rodríguez. Listo, bueno, muchas gracias. En cuanto a tasas de interés, bueno, como ustedes pueden ver, en algún momento tuvimos que hacer un ajuste de tasas en el país dentro de lo que corresponde a las acciones del Banco Central en cuanto a la tasa de política monetaria, para contener el efecto inflacionario en el 2022, producto del inicio de la invasión de Rusia a Ucrania. Sin embargo, cuando ese fenómeno se fue diluyendo en términos de precios, los ajustes de la tasa de política monetaria han venido rezagados y han venido haciéndose más lentamente. De hecho, más recientemente lo que el banco ha estado haciendo es básicamente esperar que hayan ajustes en las tasas de referencia en los Estados Unidos para poder hacer ajustes aquí a lo interno de su tasa de referencia, y eso ha provocado que en algunos momentos pasemos varios meses sin que tengamos un ajuste en nuestras tasas. ¿Qué es lo que vemos en el mercado? Lo que vemos es que y ya el mismo presidente del Banco Central lo ha venido señalando, esas reducciones en la tasa de política monetaria que el banco ha estado haciendo no están llegando al resto del mercado. O sea, uno esperaría que se transmitan con la misma velocidad y con la misma fuerza, pero si ustedes ven, por ejemplo, el gráfico a la derecha, la tasa básica pasiva se ha estado moviendo más lentamente y se ha venido estancando en las últimas semanas, después de haber alcanzado un máximo de 6,69, eso sí, no subió tanto como la tasa de política monetaria,
Y si ustedes ven la tasa activa negociada, ahí prácticamente no ha habido movimiento. ¿Qué significa esto? Que los ajustes de tasas de interés que se han venido haciendo desde la política del Banco Central, desde la política monetaria del Banco Central, no están llegando a los créditos de los hogares. Esto además llama la atención en un sentido muy particular. Nosotros estamos cobrando, las tasas que estamos cobrando en un entorno donde prácticamente no hay inflación. Y eso hace que las tasas reales, o sea, lo que estamos pagando por encima de los aumentos de precios, sea bastante más alto de lo que fue en el pasado, cuando teníamos un poco más de inflación. Lo que hace que el costo real del financiamiento para las personas, las empresas e incluso el propio Estado, y ya hablaremos de eso en un momento, sea más elevado, ¿verdad? O sea, los créditos se están volviendo en una carga importante para las personas en la medida en que el costo del financiamiento no cede. Y bueno, esto también lo había señalado don Roger, ¿verdad? Una reacción un poco fuerte de parte del sector del bancario, pero parece que los números respaldan los comentarios señalados en ese momento por el Banco Central. Nosotros habíamos hecho, Roxana había preparado hace unas semanas un análisis sobre la evolución de las tasas de interés. Si ustedes ven los gráficos que reiteran lo señalado en ese momento, no hay un movimiento de las tasas activas en los distintos, tanto para los distintos entes financieros, que es el gráfico que está arriba a la izquierda, ¿verdad? Bancos públicos, privados, cooperativas, en realidad no han tenido un movimiento sustancial de las tasas de interés en los últimos 2 años, lo cual digamos, refleja lo que hemos estado diciendo. Tampoco, esto en cuanto a crédito para consumo, tampoco ha sucedido, digamos, en el crédito para actividades inmobiliarias. Aquí hay una queja importante, por ejemplo, del sector de construcción sobre el estancamiento que están viviendo ellos, pero bueno, esto depende mucho de la capacidad que la gente tenga de acceder a financiamiento barato, y a pesar de las reducciones que han habido en la tasa política monetaria, el crédito para vivienda no se hace más barato. Y si nos vamos abajo, por ejemplo, para créditos para servicios y actividades relacionadas con turismo, de igual manera no ha habido un ajuste en las tasas de interés. O sea, el mensaje en general es, no está transmitiéndose. Esa reducción de la tasa de referencia del Banco Central no está llegando al resto de la economía, lo cual está de alguna manera frenando la posibilidad de que sectores económicos completos puedan reactivar, digamos, su ritmo de crecimiento, que como veíamos ahora, pues tenemos la parte relacionada con los regímenes definitivos o con el régimen definitivo de nuestra economía, o sea, lo que está más vinculado a la economía interna, prácticamente estancada, y en ese sentido el costo del financiamiento no está contribuyendo de ninguna manera. Si nosotros medimos los saldos del crédito del sistema financiero del sector privado, vean que la línea pues ha crecido muy poquito, o sea, no está llegando suficiente financiamiento, ¿verdad?, al sector privado. Y esto es particularmente interesante en una economía que sigue acumulando recursos a través de distintas formas de ahorro. Los fondos de pensiones nuestros siguen acumulando una cantidad enorme de recursos. Hace unos años se señalaba que habían alrededor de 20,000 millones de dólares solo en fondos de pensiones complementarias. Esos recursos ahora han crecido y para el 2035 se espera que incluso dupliquen ese volumen, pero el crédito no está llegando, y por ahí las operadoras más bien lo que andan buscando es cómo llevarse la plata. Bueno, ya han llevado una cantidad importante de recursos al exterior para invertir, y siguen pidiendo incluso que les permitan llevar una cantidad cada vez mayor. O sea, la pregunta aquí detrás de todo esto es qué estamos haciendo con el ahorro del país y cómo podemos aprovechar nosotros mismos esto a través del crédito para reactivar nuestra economía. Bueno, no lo estamos logrando. Si ustedes ven, entre enero del 2022 y octubre del 2025, lo que creció el crédito del sector privado como porcentaje del PIB fue apenas medio punto. O sea, esto es un ajuste muy pequeño, teniendo en cuenta que para enero de 2022 veníamos saliendo de los efectos perniciosos de una pandemia que nos golpeó muy duro, ¿verdad? Entonces, es muy probable que todavía estuviéramos sufriendo en ese momento los efectos de la pandemia, pero a hoy la verdad es que el crédito no ha funcionado como un mecanismo de reactivación. Han habido vaivenes en variaciones en las tasas de crédito, ¿verdad? Sin embargo, lo que tenemos es, bueno, un efecto de la pandemia, ¿verdad?, donde se estancó
un crecimiento posterior a eso. Hay una caída muy pronunciada y en la recuperación posterior en realidad todavía sigue siendo modesta. Cuando vemos el crédito por actividad económica, tres actividades concentran la mayor parte del financiamiento, aproximadamente un 75%, un 80% de ese crédito, que es consumo, vivienda y servicios, ¿verdad? Donde se concentra la mayor parte del financiamiento. Consumo ha ido absorbiendo un porcentaje mayor del crédito otorgado en el país. Vivienda ha perdido importancia relativa, lo cual de alguna manera refleja lo que les señalábamos, y las actividades de servicios lo ha ido ganando un poquito más. Pero el resto de actividades, si ustedes pueden ver, crédito destinado al comercio, crédito destinado a la industria, el crédito destinado a la construcción, al turismo, a la agricultura, o se mantienen en términos relativos o incluso han perdido participación, lo cual de alguna manera pues también responde lo que les estamos diciendo. O sea, la economía nuestra otorga más recursos proporcionalmente hablando al crédito que a la producción. Y esto es un mal precedente, además un reflejo de la situación en la que estamos diciendo, nos estamos señalando. La economía nuestra no se puede sostener solo de consumo, nosotros somos un país pequeño y básicamente deberíamos estar produciendo más para poder generar más beneficio para toda la gente, pero el financiamiento no está llegando a eso. En cuanto al mercado cambiario, toda una incógnita, ¿verdad?, alrededor de este tema. Esto es uno de los puntos que más nos ha costado, pues no analizar porque los números están ahí, pero de alguna manera sí encontrarle un razonamiento a lo que está sucediendo. Esto, pues ya ustedes lo han visto, ¿verdad? O sea, el pico que se dio hacia mediados del 2022, precisamente producto de la situación en Ucrania, y la posterior caída y la estabilidad que se ha venido presentando desde el año pasado, con algunos vaivenes que son entendibles, digamos, dentro de lo que ha estado sucediendo y que básicamente lo que marcan es una tendencia a la estabilidad. Que ha venido sucediendo en términos de variación, lo que les decía, ¿verdad? O sea, en algún momento un crecimiento pronunciado del tipo de cambio, una caída muy marcada hacia el 2023, y lo que tenemos es un tipo de cambio ahí que básicamente o se sostiene o tiende a reducirse ligeramente. Muchos de ustedes nos preguntan muy a menudo qué va a suceder con el tipo de cambio. Desgraciadamente, el tipo de cambio y comportamiento que ha venido sosteniendo ha roto el comportamiento estacional que tenía en el pasado. ¿Qué significa eso? Que ya más o menos uno veía un cierto comportamiento a lo largo del año. Hacia mediados del año había una mayor abundancia de divisas, ¿verdad? Lo que hacía que el tipo de cambio se relajara un poco. En septiembre y octubre, después de que se cerraba la actividad turística y las empresas empezaban a utilizar dólares para hacer compras en el exterior, el tipo de cambio tendía a repuntar un poquito. Y hacia final del año, cuando las empresas tomaban sus cuentas en dólares y las colonizaban, o sea, las convertían en colones para hacerle frente a sus obligaciones tributarias y de pago de aguinaldos, el tipo de cambio se volvía a reducir. Ya eso no lo vemos. O sea, todavía el año pasado esperábamos que parte de ese fenómeno, digamos, de estacionalidad a lo largo del año se presentara, ya no lo estamos viendo. O sea, lo que antes explicaba el comportamiento intraanual del tipo de cambio, o sea, lo que sucedía dentro de un año, ya no está sucediendo, y esto está siendo más complejo prever lo que pueda pasar con la situación cambiaria. No vemos presiones importantes sobre el tipo de cambio todavía, aunque sí hay que, y hemos insistido mucho en esto, hay que entender con más precisión cuáles son las fuentes de la oferta de dólares que está generando la situación que estamos viviendo. No queremos anticiparnos a nada, ¿verdad? Yo sé que ha habido mucha especulación alrededor de este tema, pero lo cierto es que hay una fuente de divisas muy importante en el país que hace que se generen cantidades importantes de dólares en momentos específicos. Ahorita estamos pasando por una de esas, pero todavía no logramos entender lo que está sucediendo, y nosotros en eso hemos preferido tomar una posición un poco más cauta y esperar tener más información del Banco Central para poder eventualmente dar una opinión más informada. Esto, por supuesto, ha redundado en un aumento de las reservas monetarias internacionales en poder del Banco Central, o podemos decirlo de otra manera, ha sido aprovechado por el Banco Central para poder fortalecer su posición de reservas, ¿verdad? Al punto de que para noviembre de este año ya superábamos, bueno, casi alcanzábamos los 16,000 millones de dólares, y hemos alcanzado un 15,8% del PIB en reservas internacionales,
Un punto bastante alto si se piensa que hacia mediados del 2022 teníamos un 9% del PIB en reservas. O sea, hemos sumado casi 7 puntos del PIB en reservas internacionales, y a pesar de eso el tipo de cambio no se mueve. O sea, el Banco Central ha venido aprovechando eso para comprar dólares y sumarlas a sus reservas, y el tipo de cambio sigue siendo estable. Por eso les decimos que esa enorme abundancia de divisas en realidad sería muy importante poder mapearla mejor, radiografiarla mejor, para poder entender lo que está sucediendo. En el último año ha habido un superávit muy importante de divisas, ¿verdad? Entre del 1 de enero del 2025 y el 17 de noviembre de este año, el superávit acumulado en las operaciones cambiarias del público con los intermediarios cambiarios alcanzó los 5.781,2 millones de dólares. Aunque fue un monto menor al registrado el año pasado, que había sido de más de 6.000 millones de dólares, es un monto muy importante. Estamos hablando de un superávit enorme de divisas negociadas a través del sistema del mercado cambiario. Si ustedes pueden ver, por ejemplo, digamos el dato desagregado, el año pasado para estas mismas fechas se habían comprado 29.484 millones de dólares, mientras que se habían vendido 23.344, y para este año se compraron más dólares, 29.796. De hecho, el primer semestre del año, el Banco Central en algunos meses hizo unas compras enormes de dólares, y aún así, insisto, el tipo de cambio siguió su tendencia cual hemos visto, y sí ha habido un poco más de ventas, ¿verdad?, de 24.014 millones de dólares. Los saldos mensuales en operaciones de las entidades en ventanilla, que es este gráfico que está acá a la derecha, si ustedes pueden ver, ha tendido a mantenerse a lo largo del tiempo. Vean qué interesante, todavía en marzo del año pasado, y es esa barrita que tiene 934,1 millones de dólares, se veía un fenómeno que sí se ha presentado en otros años, ¿verdad? Marzo es ahora el mes en que se liquida el impuesto sobre la renta, y todas las empresas llegaban y vendían sus dólares para pagar el impuesto de renta. Ya para marzo este año ese fenómeno no se vio. No hay mayor diferenciación ese año, un poquito más que en febrero, pero no se dio ese salto, y entonces por eso les decimos que se ha venido suavizando el comportamiento a lo largo del año. Ya ustedes no ven saltos importantes como todavía se veía en marzo del año pasado, que responda, digamos, a ese factor de estacionalidad, y entonces ya esto pues ha convertido en análisis, digamos, del tipo de cambio en una situación particular. En cuanto al balance fiscal, algo que hemos venido advirtiendo, lo hicimos hace un par de semanas. Si esto fuera un tablero y pudiéramos encender una luz por cada situación de alerta que se empieza a presentar, estaría lleno de luces amarillas. ¿En qué sentido? Bueno, los ingresos tributarios, los ingresos en general del gobierno central han venido presentando un debilitamiento importante en los últimos años. Ojo que esto ha sucedido posterior a una reforma tributaria, ¿verdad?, donde esperábamos que se consolidara una situación de largo plazo con una mejor recaudación, y sin embargo, si ustedes ven los ingresos tributarios para septiembre de este año, y nosotros habíamos hecho la última emisión de información en agosto, pero ya para septiembre de este año se había perdido una cantidad muy importante en términos de recaudación con respecto al PIB, aproximadamente un 0,7% si comparamos 2025 con 2022, donde el impacto más fuerte se ha presentado en el impuesto a los ingresos y utilidades, o sea, el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta nuestro está aportando menos recursos que en el pasado, a pesar de la reforma que se hizo en este impuesto en el 2018. El otro impuesto sujeto a reforma fue el IVA, y aunque ahí no ha habido, digamos, si comparamos 2025 con 2022, ha habido una leve mejora. Lo cierto es que disminuyó con respecto a los 2 años previos, ¿verdad? O sea, 2023 y 2024 había mejorado y este año ha caído. ¿Por qué ha caído el IVA en el 2025? Bueno, las actividades que generan recaudación en IVA, como construcción, por ejemplo, como sector turismo, están sufriendo reducciones en su ritmo de actividad, y eso está afectando. Y la otra importante en ese sentido es lo que ha venido sucediendo con el rubro de otros ingresos tributarios. Si ustedes ven igual, o sea, el año tras anterior y el año anterior había habido una mejora y se ha venido diluyendo esa mejora.
hacemos la advertencia en este caso de que hemos venido presentando una reducción en la participación del impuesto a los combustibles en la recaudación de impuestos, lo cual es un fenómeno muy particular. Ustedes saben que el impuesto a los combustibles no se cobra como un porcentaje sobre el valor, sino es un valor del impuesto sobre el litro de combustible y está muy asociado al consumo. Entonces lo que ha venido pasando es que se ha venido frenando el consumo de combustibles, digamos, sobre todo en combustibles grabados, producto, la tesis nuestra, del proceso de electrificación del transporte. Y este es un fenómeno que no se va a revertir ni se va a detener, sino que probablemente se va a ampliar. De hecho, en próximas semanas inicia la operación la primera empresa de buses con varias unidades de servicio, de varias unidades eléctricas para el servicio, y eso por supuesto va a seguir sumando a la reducción en la recaudación de este impuesto. A eso hay que sumarle una cosa que la Asamblea Legislativa desgraciadamente hizo el año antepasado, que por supuesto a mucha gente le cayó muy bien, nos incluimos dentro de eso, pero que para las finanzas públicas es una muy mala noticia, y fue la reducción del impuesto a la propiedad de vehículos. Hecha además sin la debida compensación, ¿verdad? Esto ha venido sumando, o ha venido aportando una reducción en los ingresos. Esto, aclaramos además, tenemos que revisarlo en función de la actualización de los datos del Banco Central sobre producción, que estarán disponibles la próxima semana, y ahí, tanto en esta parte de ingresos como en gastos, les haremos llegar una actualización de los cálculos, pero en general creemos que digamos, las conclusiones se van a mantener. Lo que estamos viendo es un debilitamiento de la capacidad financiera del gobierno central costarricense, donde lo que se ve es una reducción en la recaudación que ha venido sosteniéndose en los últimos años, lo cual, insisto, es una alerta importante, es una luz amarilla que se está encendiendo, y para las personas que están postulando su nombre a la presidencia de la República para el próximo cuatrienio, debería ser un punto de atención importante. Bueno, esto ya lo señalé. Con respecto al gasto, aquí ha habido una mejora, hay una buena noticia entre comillas, ¿verdad? Hay una mejora que se explica en parte por una reducción en pago de remuneraciones, aunque esa reducción en pago de remuneraciones se debe básicamente al congelamiento salarial en el que estaban expuestos los funcionarios del gobierno central. Sí hay, dentro de lo bueno, una reducción en el pago de intereses. El año pasado estuvo a punto de alcanzar para estas fechas el 4% del PIB, o sea, con datos a septiembre, y ya para este año se ve una reducción de más de medio punto porcentual del PIB. O sea, hay un ahorro importante en el pago de intereses, a pesar de que las tasas no se han ajustado. Finalmente, los esfuerzos de parte de esta administración de lograr una gestión de deuda más eficiente y más barata han empezado a verse, lo cual pues ha ayudado a compensar la caída en la recaudación. En cuanto al pago de transferencias, también ha habido un ahorro, lo cual de alguna manera debería llamar atención, porque ese ahorro, una parte importante viene del ahorro de transferencias al sector público, que es básicamente el traslado de recursos desde el gobierno central hacia entidades desconcentradas y autónomas para el financiamiento de sus actividades. Quiere decir que el gobierno está trasladando menos recursos para muchas actividades, y dentro de esos hay muchos recursos de gasto social. Entonces, ahí hay una reducción de gasto, pero esa reducción de gasto podría responder a una política más restrictiva de financiamiento de ciertas ayudas sociales. Y en cuanto al gasto de capital, a septiembre hay una mejora, lo cual es una buena noticia. En gasto de capital, pues hay un componente importante de inversión y de traslado de recursos para realización de inversiones. Y esa mejora, pues, aunque todavía no nos permite estar en niveles de hace más años, ¿verdad?, y alcanzar un promedio histórico, sí, de alguna manera, pues, ha mejorado con respecto a años previos, e insisto, podría ser una buena noticia en tanto se sostenga hacia el cierre del año. Aquí también hacer la salvedad de que algunos datos de estos pueden variar en función de la actualización de los datos del Banco Central, e insisto, estaremos informándoles posteriormente sobre eso. Las proyecciones que hacemos con respecto a esto es que vamos a tener un déficit financiero, o sea, un déficit fiscal menor este año con respecto a lo que vimos el año pasado, que va básicamente a responder a una reducción importante en el gasto, principalmente en intereses, a pesar de la caída en la recaudación de impuestos, ¿verdad? Y dentro de eso, el resultado primario, el superávit primario, va a ser ligeramente mejor a lo presentado el año pasado. La proyección nuestra es que va a estar entre un 1,2 y un 1,3% del PIB, producto, insistimos, de un mejor comportamiento del gasto, en este caso, en remuneraciones y en el traslado de transferencias.
Y el gasto de intereses finalmente se va a ubicar entre un 4,25 y un 4,35% del PIB, cuando el año pasado había cerrado alrededor de un 4,8. O sea, vamos a mantener ese ahorro aproximadamente de un 0,5, un 0,6% del PIB, lo cual es una noticia muy buena y ojalá se sostenga en el tiempo y se pueda ampliar. Con respecto a la deuda, nosotros hacíamos la advertencia de que con los datos que tenemos hoy, lo que parece que sucederá al cierre del año es que la deuda se ubicará nuevamente por encima del 60% del PIB, reactivando con esto la cláusula más restrictiva de la regla fiscal. No obstante, dado el anuncio del Banco Central el día de ayer de que actualizará sus cifras la próxima semana, es una noticia que desgraciadamente ya nos agarró con este trabajo realizado, estos datos pueden variar y puede ser que ese 60 no se alcance. No lo podemos dar por anticipado hasta que no tengamos el dato en la mano, pero lo que sí estábamos viendo es que la deuda con respecto al 2025 iba a crecer y podía pasar ese umbral. Si esos datos se ajustan al alza como el banco ha anunciado, esto podría no darse. Así que todavía lo tenemos en revisión, aunque era lo que estábamos previendo hasta el día de ayer cuando teníamos la información con la que estábamos trabajando. Muy bien, vamos, para ir cerrando este balance, vamos a hablar sobre las perspectivas que en el observatorio hemos desarrollado. Tomamos la base del 2024 para ir viendo cómo se venía comportando algunas variables de la economía. Esperamos que el PIB real, que fue observado un 4.3 en 2024, para el cierre de este año ronde entre el 3.9 y el 4.2%. Y esperamos un crecimiento un poquito más moderado para el 2026, entre el 3.2 y el 3.5%. En términos de la inflación, 2024 cerró con un poquitito de inflación, 0.84, pero este año definitivamente cerraremos con una inflación negativa que rondará entre el menos 1.2 y el menos 0.7%. Para el 2026 estimamos y creemos que la inflación retomará su senda hacia la meta cercana, ¿verdad?, de la inflación, aún por debajo, pero entre el 1 y el 1.5%. Las tasas de interés, en realidad, bueno, en 2024 las tasas de interés son muchas en el sistema financiero, pero en realidad ahí se empezaron a dar algunas a la baja. Durante el 2025 se ha mantenido estable ese comportamiento y la política monetaria. Estaríamos a la espera, y la economía también, de que para el 2026 esta baja en las tasas de política monetaria pues se reflejen en el resto de la economía y en las tasas de interés. La expectativa de que así ocurra. Y como bien lo mencionaba Fernando hace un rato, con respecto al tipo de cambio, hay un poquitito de incertidumbre debido a que esta variable en el fondo también depende de algunos aspectos externos. Pero para el 2025 estimamos que cerremos entre los 500 y los 510, estable. Y es difícil estimar algo para el 2026. Lo que sí podríamos tal vez mencionar y reforzar lo que también ya Fernando nos exponía, es que esperamos que mientras ese flujo de divisas se mantenga como está, esa fortaleza se va a ver reflejada en el tipo de cambio y podría mantenerse y reflejar cierta estabilidad. No vemos presiones de ningún otro tipo por el momento, ¿verdad?, como tal. En conjunto, podríamos decir que la economía costarricense se mantiene creciendo. No está en crisis, ¿verdad? Y bueno, pues lo que sí podría también afirmarse es que hay que prestarle cierta atención o cuidados, esto en tanto a que el crecimiento, como lo mencionaba Roxana, viene a dos ritmos, ¿verdad?, y eso pues amerita que le prestemos la atención necesaria, y asimismo también con las tasas de interés, que seguimos a la espera de que bajen y se ajusten bien. Y bueno, el tipo de cambio sí dependerá de algunos efectos externos, ¿verdad?, que podrían eventualmente también reflejarse dentro de nuestra economía. El observatorio preparó una serie de principales desafíos. Priorizamos de cara a lo que podría enfrentar y recibir la próxima administración, la administración 2630. Escogimos 8
y voy a pasar por cada uno de ellos explicando rápidamente. El primero de ellos lo hemos venido mencionando reiteradamente, es la dualidad en la economía. Hay un reto allí de reactivar la economía al tiempo en que no aumentamos las desigualdades. Como lo mencionaba, la economía crece a ritmos diferentes en los regímenes. Así que será todo un reto tratar de no solo aplaudir al sector de las zonas francas, sino también voltear hacia ese pequeño motor de la agricultura, sobre todo por su impacto a nivel del empleo rural y la seguridad alimentaria que tiene el país. Sin duda será un reto para la administración que asuma. Luego está el tema del transporte público eficiente y accesible, también es un asunto bastante conocido, pareciera no ser muy económico, pero lo es, al final y al cabo. La posibilidad de movilizarse pues conduce hacia la competitividad y mejora la forma en la que la economía pues pueda crecer. Así que bueno, será todo un reto mejorar la calidad, el costo, el tiempo de servicio. Tendrán que decidir y definir cuáles serán las prioridades en inversión en infraestructura, ¿verdad? Para mejorar este aspecto. 2025 cierra el primer cuarto de siglo y la infraestructura vial sigue siendo uno de los aspectos más rezagados en el país, así como en conjunto con la portuaria para mejorar la competitividad. Hay muchas personas que se preocupan muchas veces solamente por el tipo de cambio, pero ya hay aspectos que están pendientes de atender y es necesario volcar y observar. Por ejemplo, el tren de carga no es un lujo, es una necesidad y sigue estando en la discusión, ¿no? La transmisión de las tasas de interés a los créditos, Fernando lo apuntaba muy bien, y también como mi compañera Roxana, es un poco extraño que la política monetaria se quede trabada en el sistema financiero de este país, así que también sería necesario garantizar que de alguna manera esto se traslade, ¿verdad?, hacia el sector productivo, pymes, por ejemplo, y hacia los hogares. Es interesante también porque hay algo de incertidumbre a nivel internacional y eso no es muy buen amigo para el tipo de cambio, pero el sistema financiero sí es un buen socio para el crecimiento, ¿verdad? Entonces uno esperaría que esto se atienda y se observe, ¿verdad?, como tal. Fernando hablaba de la consolidación fiscal sostenible, ya hablamos del debilitamiento de los ingresos. Hay que apuntar hacia una consolidación. El reto creo que se encuentra en, primero, dejar de ver que solamente se puede ajustar desde el gasto, hay que ver también dónde se obtienen recursos frescos, ingresos, entiéndase también por aspectos ya sea de mejorar la administración fiscal o como quiera indicarse, pero lo cierto es que hay que apuntar hacia una consolidación fiscal sostenible en el tiempo, ¿no? El tema que también Roxana mencionaba, el envejecimiento poblacional, ya ahora es un reto y pareciera ser que no podemos posponerlo. Podría ser muy caro si lo seguimos evadiendo, pero hay que prepararse para el envejecimiento, ¿verdad? La saturación en los servicios como el de la salud podría eventualmente trabar también el desarrollo y el crecimiento de la sociedad costarricense. Roxana también apuntó muy bien la mayor participación laboral femenina, ahí estamos hablando de más de 500,000 mujeres. La pregunta es cuánto podría crecer nuestra economía si logramos involucrar esto, ¿verdad?, con políticas más activas en el empleo, de alguna manera que logre promover que estas personas participen, ¿verdad?, dentro de la actividad económica. Y por último, la inversión en educación y adaptación tecnológica. El crecimiento económico va muy acompañado del cambio tecnológico y si ustedes observan también con lo que hemos comentado y les hemos expuesto hoy, en términos de cómo está cambiando la población y la fuerza laboral, si no logramos empatar la fuerza laboral que tenemos el día de hoy con estos avances en tecnología, vamos a tener un rezago, ¿verdad?, y nos va a costar más crecer en el futuro. Sería un reto también como tal, ¿verdad? A la nueva administración no va a heredar un país en crisis, en realidad lo que va a heredar es una llamada de atención hacia algunos aspectos que necesiten toma de decisiones estratégicas, ¿verdad?, y entre ellos estos que les hemos mencionado el día de hoy. Muy bien.
Eso sería de nuestra parte. Muchas gracias a los expositores por su presentación esta mañana. Tenemos una pregunta aquí virtual que nos hace el periodista Esteban Arrieta del diario La República. Hola, yo quisiera preguntar, ¿qué va a pasar con los salarios del sector público? Sobre todo al considerar que en el 2026 se supone que la relación deuda-PIB estará por encima del 60%. La pregunta es, ¿se congelará otra vez el crecimiento de los salarios del sector público en el 2027, luego de que en el 2026 sí hubiese aumento? Bueno, ahí hay un tema importante que discutir porque, bueno, si solo nos atenemos a lo que estamos viendo hoy, en realidad el congelamiento tendría que aplicarse el 2027. Pero como les decía hace un momento, como el Banco Central está actualizando las cifras, y son cifras oficiales, hay que esperar que esas cifras salgan para revisar finalmente en dónde queda la deuda con respecto al PIB. Nosotros lo que hicimos fue dar el dato que nos arrojaron a nosotros nuestras estimaciones con la información que tenemos hoy. Pareciera, por lo que ayer adelantó don Henry Vargas, que es el encargado de estas estimaciones en el Banco Central, que los cálculos van a hacer que todo el nivel de producción suba y con esto haría que el porcentaje de deuda con respecto al PIB disminuya. Pero yo prefiero esperar la próxima semana, haremos una actualización de ese dato y con eso responderemos con más propiedad a esa duda. La otra consulta nos las hace el ciudadano Víctor Hugo Víquez Rojas, si el empleo para adulto mayor, en qué nivel está con respecto a los jóvenes con grado de bachiller, si hay alguna aproximación, algún cálculo al respecto. Sí, muchas gracias por la pregunta. Vamos a ver, a nivel de personas adultas mayores, el nivel de desempleo es bajo, pero precisamente porque muy pocas personas participan del mercado laboral. Sin embargo, la calidad del empleo de las personas adultas mayores es malo, ¿verdad? Es malo en el sentido de que son empleos de muy baja calificación, de muy baja remuneración, precisamente porque tenemos una sociedad donde históricamente el nivel de educación era más bajo y las personas ahora que están en edades avanzadas pues no han tenido la suficiente formación educativa que les permita mantenerse en un empleo de mejor calidad. Igualmente, las personas en edad, incluso después de los 45 años, se les está dificultando mucho más conseguir un empleo porque la economía no está generando empleos de baja calificación, al contrario, ¿verdad? Como mencionaba, más bien se generan empleos que requieren nivel educativo, al menos de educación secundaria o superior, y muchas de las personas no la están teniendo. De hecho, cerca del 40-45% de las personas desempleadas en el país en este momento no han terminado la educación secundaria y además la economía no está generando empleos en estas áreas, sino en áreas más que requieren más alta calificación. Entonces sí es complicado la situación que viven las personas mayores, no solo mayores de 60, sino incluso mayores de 45 y más aún si no tienen estudios o capacitaciones técnicas o actualizadas. Mencionaba Janet en todo el tema tecnológico que ahora se requieren la mayoría de empleos y hasta un segundo idioma, ¿verdad? Entonces sí hay muchas personas que están quedando excluidas del mercado laboral. Bien, cerramos de esta manera la transmisión en vivo de esta conferencia de prensa, agradeciendo por supuesto a los investigadores y académicos del Observatorio Económico y Social. Para la Universidad Nacional es un gusto que nos sigan acompañando en el desarrollo de estas temáticas que apuntan a analizar las tendencias y las variables económicas y sociales de un país en transformación. Sigan atentos a más información, manténgase siempre en línea de Una Comunica, seguiremos llevándole más información. Muchas gracias.